De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, estamos entrando ya en el tramo final de la campaña electoral para las PASO. Quedan este domingo, después de este domingo, 2 semanas. El domingo de elecciones va a haber una cobertura especial de Urbana Play, como hacemos siempre en elecciones, de estas primeras PASO primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son significativas desde que se votó la ley, ¿no? Normalmente las primarias funcionan en algunos otros países donde, digamos, o los afiliados de un partido votan. Lo que tiene de particular esta ley que hay en Argentina es que todos los partidos van a una misma interna el mismo día y por supuesto que podés elegir libremente de cuál interna vas a participar. Esto hace que sea bastante rara porque uno podría decidir, por ejemplo, eventualmente ir a intervenir en la única interna, la interna más importante, no la única, porque hay algunas a nivel de distrito y demás también, pero digamos, la interna, la que realmente va a definir un montón de cosas, es la interna de Juntos por el Cambio, que es la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Esa es la interna del calibre que tuvo en su momento cuando no existía esta ley y solo se votó la interna peronista, no es que es un mismo día fueron todos a votar, cuando se dirimió la interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero. Gana Menem la interna inesperadamente y eso lo pone en carrera ya como candidato del peronismo que sucede a Raúl Alfonsín en las elecciones de 1989. Pero ahora la verdad es que viene una elección en la cual un poco pasó también cuando Mauricio Macri decidió no competir en estas elecciones, se termina una época también donde nace el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, 2 mandatos de Macri, 2 mandatos de Rodríguez Larreta, Macri que, bueno, crea un partido nacional a partir del PRO y su no participación en estas elecciones también hace que de Patricia Bullrich y de Larreta vaya a surgir cuál es el nuevo liderazgo del PRO. Un PRO además que va a poner en juego la Ciudad de Buenos Aires, los porteños vamos a ir a votar simultáneamente con 2 sistemas distintos. Va a ser toda una novedad, por un lado la boleta de papel tradicional de los candidatos nacionales y después una suerte de biombo con una máquina para hacer el voto electrónico que es el que va a decidir respecto de Juntos por el Cambio si el candidato en la ciudad va a ser Martín Lustó del radicalismo o Jorge Macri del PRO. Hoy en día las encuestas le dan una ventaja a Jorge Macri. ¿Por qué? Porque está pasando algo que es que en la Ciudad de Buenos Aires, que es la cuna del PRO, donde nace el PRO, el voto PRO más recalcitrante está mucho más identificado con el liderazgo de Patricia Bullrich que con el de Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, la gente del PRO que está mirando las últimas encuestas, en los que son donde el PRO suele tener mayor diferencia de votos respecto de otros partidos, es en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios de mayor ingreso, de mayor poder adquisitivo, los más acaudalados. El PRO igual tuvo en la Ciudad de Buenos Aires un fenómeno que es que empezó a ganar también en el sur, pero la gran diferencia de votos siempre la sacó en el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en esos lugares la que tiene una ventaja es Patricia Bullrich. Entonces, lo que está tratando de hacer en esta última etapa de campaña también Larreta es, y es una paradoja, seguramente el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podría perder en su propio bastión, que es la Ciudad de Buenos Aires, contra Patricia Bullrich, que es una candidata que mide mejor con el núcleo duro del PRO en la zona norte y busca compensar un poco el voto que va a perder en la ciudad o que podría llegar a perder en la ciudad con votos en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires la carta fuerte que tiene Larreta es la figura de Diego Santilli, si es que las encuestas sirven para algo, porque todo esto es en base a encuestas que en las últimas elecciones no paran de pifiarlas. Básicamente pues se están moviendo en el mundo, no solamente en Argentina, también en un terreno mucho más difícil las encuestas, desde que, bueno, no hay los teléfonos fijos dejaron de existir, entonces es mucho más difícil de geolocalizar las encuestas telefónicas, las encuestas presenciales son más caras, la gente que no está muy metida en el proceso electoral se niega a responder preguntas, entonces lo que te contestan son gente que tiene una posición tomada muy firme y eso hace que muchos tengan miedo de que
que, o la preocupación de que haya un sesgo en las encuestas de que aquellos que toman las decisiones a último momento, que son menos recalcitrantes, son menos extremos en sus ideas, no son los que están reflejados en las encuestas. Eso es un poco también con lo que está especulando Larreta que pueda estar pasando en algunas encuestas que hasta hace algunas semanas le daban una ventaja a Patricia Bullrich. Las encuestas que circulan internamente, entre ellos dicen que están empatados, hay algunas que le dan 2, 3 puntos arriba abajo a uno al otro, pero nada muy definitivo en tendencias. Lo que sí aparece como una tendencia dentro del PRO es que es el bastión tradicional del PRO, que es la ciudad de Buenos Aires, pareciera mucho más inclinado a Patricia Bullrich como opción, y en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, según las encuestas, sería un candidato que, al medir mejor que el candidato Grindetti, que es el candidato a gobernador de Patricia Bullrich, podría ayudar a Larreta a sacar una mayor diferencia de votos si le funcionara su estrategia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Por eso hay una curiosidad, que es que en la provincia de Buenos Aires van a votar todos con boleta de papel, va a haber una enorme cantidad de boletas porque hay muchísimos candidatos, eso puede llegar a complicar el escrutinio en provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires se puede complicar la mecánica, pues son dos modalidades distintas de votar un mismo día. En la provincia votan solamente boleta de papel, hay demasiada cantidad de boletas, pero la particularidad de la boleta de la provincia de Buenos Aires es que en el rubro gobernador, que es muy raro, porque también por cómo está hecha la disposición de las boletas para estas pasos, vos tenés, el gobernador queda como en el medio de la boleta, no tiene una gran importancia porque está en el medio. Entonces, como Santilli es pelirrojo, pero además es la figura que quieren destacar, le hicieron como un destacado colorido, entonces es el único tramo de la boleta que tiene otro color. Pero bueno, por ahora lo que está tratando, y descontando que seguramente en la ciudad de Buenos Aires va a perder votos a manos de Patricia Bullrich, o Larreta está buscando en este último tramo de la campaña, con encuestas que a ellos les dicen que están muy parejos, compensar en el resto del país y sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires los votos que cree que va a perder en la ciudad de Buenos Aires. Si esto es así, y si efectivamente Patricia Bullrich corre con ventaja en la ciudad de Buenos Aires por la enorme diferencia de votos que tiene en la zona norte, lo más probable es que Jorge Macri termine ganándole la interna a Martín Lustó. Pero otra diferencia importante entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires es que la ciudad tiene balotaje. Entonces, si no saca en la primera vuelta electoral Jorge Macri más del 50% de los votos, que sería raro, posible, pero raro si ganara, tendría que ir a una segunda vuelta electoral, seguramente con Leandro Santoro, con el candidato que salga segundo más votado, con lo cual la ciudad es un escenario un poco más abierto que la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires el que gana, gana en primera vuelta, no hay balotaje. Entonces un poco ahí también lo que le pasa a Kicillof es que está muy atado a la suerte de cómo le vaya a ir en primera vuelta a Sergio Massa, porque el que saca un voto más en la provincia de Buenos Aires ya es el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, con lo cual no son escenarios iguales. Y como hablábamos ayer con Reynoso, el politólogo que hace un seguimiento mes a mes desde una encuesta de opinión pública, dada la situación económica en la Argentina, con los bajísimos niveles de aprobación de gobierno, dada la situación de la inflación, históricamente, si uno mira qué le pasa a un gobierno que va a elecciones en esta situación económica, bueno, las grandes chances que tiene el oficialismo es de perder una elección en estas condiciones. Entonces, hoy en día la situación está mucho más inclinada para que gane la oposición, si se dan, como se suelen dar las elecciones, y por eso es que además, como la oposición tiene la interna más competitiva, en esta interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se juega. Todo puede pasar, falta mucho tiempo, etcétera. Pero en esa interna, exclusivamente del PRO, como terminó armada, porque al final en esa coalición de Juntos por el Cambio, los radicales terminaron siendo actores secundarios. Pero en esa interna se juega no solamente el liderazgo del PRO, quién va a ser de alguna manera el próximo líder de ese espacio que creó Mauricio Macri, sino muy probablemente el candidato que surja con mejores chances de ser el próximo presidente de los argentinos. Y eso se define el 13 de agosto en Las PASO.